Esto es Cuba. Es otra historia. Esta vez y para siempre en blanco y negro. ¡Cuba! ¡Estudio, trabajo, fusil! ¡La pizarría, manual, alfabetizar! ¡Venceremos! Somos las brigadas con rabo Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización. Por llanos y montañas el brigadista va, cumpliendo con la patria, luchando por la paz. Abajo imperialismo, arriba libertad, llevamos con las letras la luz de la verdad. Hoy Cuba es otra historia, amigo. Estamos en la casa del licenciado, el profesor Arístide Rondón de Santa Clara, quien en este caso nos va a hablar porque a sus 16 años él voluntariamente agarró su mochila, agarró su farol, agarró su cartilla y los lápices que le dieron para ser parte de esa histórica campaña de alfabetización que logró que cada cubano en cada rincón pueda saber leer y escribir. Porque es importante leer y escribir, como decía Martí Arístide. Ser culto es el único modo de ser libre. Qué importante, ¿no? Hoy todavía en el mundo hay muchísimos analfabetos, ¿no? Sí, y el mundo está dominado. Lo que sucede es que al imperialismo norteamericano y a todos los sectores de poder no les puede interesar que las personas aprendan a leer y escribir, porque eso significaría que aprendan a saber cuáles son sus derechos. Y hay que mantenerlos en la ignorancia. No, y de eso vamos a hablar después, porque también de eso tendríamos que decir de todo lo que está pasando por distintos lugares del mundo con la educación, ¿no? Pongamos Argentina, por ejemplo, que es un lugar que yo domino bastante bien y creo que tú también, donde se ha intensificado con el nuevo gobierno precisamente la educación, dejar la educación pública por la educación privada, es decir, establecer ya después una educación comercializada, una comercialización mercantilizada. Pero eso vamos a dejarlo para el final. Podemos seguir un poquitico hablando de ese escambray que en algún momento esperamos estar ahí en el centro del escambray, porque ese escambray tiene historias importantísimas para hablar. Ahí estuvieron las cosas buenas y las cosas malas. Estuvo el Che dejando cosas maravillosas en ese escambray, pero también estuvieron estos personajes mandados por la CIA, estos delincuentes, estos asesinos, que precisamente lo que buscaban estos mercenarios, porque todos lo hacían por dinero, que buscaban precisamente este tema de tratar de bloquear que en 1961 sea Cuba territorio libre de analfabetismo, ¿no? ¿No es así? Cuéntanos un poquitico, Arístide, sobre la lucha contra bandidos, las distintas personas que han tenido que ver con esta lucha, porque fue una lucha no solamente por enseñar a leer y escribir, sino fue a enfrentarse precisamente también a estos bandidos, ¿no? Exacto. Fíjate que hubo bandas de mercenarios alzados, y está muy bien usado el término mercenario porque eran pagados por un gobierno extranjero y estaban al servicio de ese gobierno, que los habituallaba, los entrenaba, los financiaba. Fíjate que se produce tal cantidad de bandas que estuvieron en todas las provincias del país. Y el escambray fue uno de los lugares en donde más alzados hubo y en donde más crímenes cometieron, con la población civil a la que tenían aterrorizada. Allí es donde asesinan, por ejemplo, a Manuel Ascunce Domenech y a su alumno, el campesino Pedro La Antigua, al cual asesinaron el 26 de noviembre de 1961 para aterrorizarnos a nosotros, para hacer que nosotros abandonáramos la campaña. Y te puedo asegurar que en donde yo estaba alfabetizando, por ejemplo,
el terror de los bandidos no hizo ningún efecto, porque cuando se sabe del asesinato de Ascunce, varios padres fueron a buscar a los muchachos. Y te aseguro que de allí, del cuartón en el que yo me encontraba, no se fue ningún muchacho, ni hembra ni varón. Yo no sé si yo me habría ido porque a mí no me fueron a buscar, pero allí no se fue nadie. Me imagino que yo tampoco me habría ido. Y resistimos todas las amenazas porque sabían que la campaña de alfabetización iniciaría un proceso de educación y cultura en Cuba que llegaría muy alto hasta que todas las personas tuvieran nivel por lo menos secundario. Así, el día 26 de noviembre asesinan a Manuel porque cuando preguntan quién es él, la señora de la casa le dice que es su hijo mayor y Manolito dice, no, yo soy el maestro. Inmediatamente lo sacaron de allí y lo golpearon. Debo decirte que esas bandas de mercenarios asesinaron a Conrado Benítez, a Manuel Ascunce, Delfín Sensendré, Pedro Morejón, Pedro Blanco y otros. Y asesinaron a campesinos como Pedro la Antigua, José Galindo, Vicente Santana y otros. Y en total del ejército de alfabetizadores al que yo pertenecí, tuvo 31 bajas, algunas de ellas víctimas de los asesinatos y otras víctimas de enfermedades y de accidentes. Fue un año muy difícil para Cuba, porque te acordarás que es el año en que se produce la invasión por Playa Girón, en donde hay una gran cantidad de muertos y en donde los brigadistas Conrado Benítez tuvieron una participación destacada en el rechazo a esa agresión. Sí, me imagino ese momento, ustedes con una batalla y otros compañeros, los milicianos, el pueblo, rechazando por esa invasión militar, todo provocado por los Estados Unidos para tratar de apropiarse de este país y de impedir los logros que se estaban tratando de en estas batallas librar, ¿no? Bueno, me hablaste de Manuel Ascunce. Está muy cerca de aquí Manuel Ascunce. Ahorita vamos a pasar por allí, vamos a conocer un poco de la historia del lugar donde estuvo Manuel Ascunce. Esto es realmente un privilegio tenerlo nosotros aquí en este programa. Pero me gustaría escuchar la opinión del profesor sobre la educación, ¿no? Hoy Cuba tiene montones de escuelas, ¿no? Antes, ¿cómo era antes y cómo es después hoy la educación? Bueno, en el momento en que triunfa la revolución en 1959, 1 de enero del 59, en Cuba había 10.000 maestros que no tenían trabajo, 10.000 maestros sin escuela, y había varias decenas de miles de niños que no tenían maestro. La revolución creó de una vez 20.000 plazas de maestro, creó en un solo momento, por decreto, más aulas pedagógicas que todas las que habían creado en la neocolonia. Eso fue un gran logro de la revolución que, por supuesto, no era aceptado por el gobierno de Estados Unidos porque les interesaba mantenernos en la oscuridad de la ignorancia. Fueron años muy difíciles porque el bloqueo ya existía, ya nos afectaba y teníamos carencia de cosas imprescindibles, pero la educación siempre ha sido un elemento priorizado por el gobierno de Cuba y no se ha visto tanto. Hoy día la educación en Cuba está siendo muy víctima del bloqueo porque carecemos de medios, de piezas de repuesto, etcétera, porque en cada escuela hay una computadora, hay un laboratorio de computación y todos esos recursos están siendo afectados por las políticas de bloqueo.
Sí, me imagino. Aristide, ahora me gustaría, ya que hablamos ahorita sobre, desviarnos un poquitico del tema, pero hablar sobre Alberto Delgado Delgado. Alberto Delgado Delgado es uno de los héroes anónimos de la nación cubana, de la Revolución Cubana. Es un individuo que la revolución logra infiltrar en las bandas de mercenarios en su condición de administrador de la finca Masinicú, que es el nombre original. Después, cuando se hace la película, se cambia el nombre, pero él era administrador de ahí. Como la canción de Silvio. Sí, señor. Alberto logró que se neutralizaran bandas de mercenarios a las que les hizo creer que los iba a sacar del país. Y la seguridad del Estado organizaba el buque supuestamente norteamericano, el yate supuestamente norteamericano, con personal norteamericano, whisky, etcétera, etcétera. Y los bandidos en 2 ocasiones cayeron en esa trampa. Pero uno de los bandidos hizo una contraseña con uno de los que se iba y esa contraseña nunca llegó. Y esa es la razón por la cual sospechan de Alberto Delgado, que fue asesinado sin que él aceptara ser agente de la seguridad del Estado, y al ya tenerlo asesinado quedó la duda de si era agente de la seguridad del Estado o no. Su sepelio fue muy sencillo, hecho por contrarrevolucionarios. La revolución no pudo hacerle nada. Sin embargo, años después, cuando ya fue posible, se le hizo a Alberto Delgado un entierro cubano con sus compañeros, con su viuda, etcétera, y hoy es uno protagonista de una de las películas insignias de la filmografía cubana, El hombre de Maicinicú. Vamos a recomendarla, ¿no? Se puede ver por internet, seguro, amigos. Recomiendo Búsquela, la película. El hombre Maicinicú, igual que la canción también de Silvio Rodríguez, que vamos a escuchar en un ratico. Pero al igual que también volvemos a El Brigadista, ese clásico del cine cubano revolucionario, ¿no? Interpretado por Salvador Walt, ¿no? Y su hijo Patricio. Y su hijo Patricio. Eso le recomendamos a todos, que ya que estamos hablando también del festival en este programa, bueno, que podamos ver la película en internet. Está, búsquela, El hombre Maicinicú y El Brigadista, ¿no? Arístides, ¿qué opinas tú de la educación privada en estos países que estamos hablando, ¿no? Argentina, cuando la educación pasa a ser ya un negocio? Igual que la medicina, cuando la educación y la salud pasan a ser un negocio, ya pierden su condición humana en muy buena medida, porque la educación privada prepara al niño, prepara al joven, al adolescente, para que viva en una sociedad neoliberal, en una sociedad capitalista, en una sociedad de explotados y explotadores. Son programas y contenidos distintos a los que se da en la educación social, en la educación comunitaria. Es un desastre la educación privada desde ese punto de vista, sin que yo niegue que hay escuelas privadas de alta calidad, pero siempre esas escuelas privadas formarán al niño y al joven dentro de los parámetros que indican que vivan en una sociedad desigual de explotados y de explotadores, que no es el caso de la educación social, que prepara al niño para que viva en una sociedad de hermanos, de amigos, los prepara para ser solidarios y los prepara para que sigan estudiando. La educación pública, lógicamente. Claro. Hay que defenderla, ¿no? Porque creo que lo principal es que un Estado apoye a la educación, que sea un derecho de cada ciudadano. Como lo es en Cuba. Como lo es en Cuba.
Aristide, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Seguro que vamos a seguir estando y conversando un poco. Nos vamos a ir ahí ahora a Trinidad. Vamos a hablar un poco con la familia de Pedro la Antigua, ¿no es así? Exacto. Vamos a ver qué nos pueden decir, porque es una voz viviente de un momento realmente de terror ocasionado por estos bandidos mercenarios de la CIA y de Estados Unidos que trataron de intentaron de bloquear esta campaña de alfabetización. Gracias nuevamente por recibirnos y estar aquí con nosotros, aquí en Cuba es otra historia. Muy sencillamente. ¿Algo más que no quieras decir? Que recomiendo a tus oyentes que oigan el testimonio que vas a presentar a continuación sobre el asesinato de Pedro la Antigua y Manuel Asconce, porque el que te lo va a decir es una persona que estuvo allí. Yo lo he leído y lo he recibido de ellos, pero el testigo presencial lo va a hacer de una manera mucho más aceptable que lo pueda hacer yo. Lo recomiendo. Bueno, muchas gracias. Nos vamos entonces para allá. Amigos, Cuba es otra historia, dándote siempre un poquitico de historia para conocer de nuestra Cuba revolucionaria. Ya volvemos. El hombre llena una copa ancha, aunque no cabe el peso de su extraña gracia, y brinda por la muerte de su abril. Después se sube a un sitio inexpugnable y canta un canto que suena agradable, mientras por dentro vuelve a maldecir. El hombre niega de su rica tierra, es su propio enemigo en esta nueva guerra. El hombre vio su rostro sucumbir. Que se abra bien la casa de la historia, que se revise el trono de la gloria, porque un hombre sin rostro va a morir. No tener rostro y contemplar el mundo con ojos tan profundos como con ojos de guardián del sol. Oh, qué sensación no tener rostro al enfrentar la muerte. Correr la doble suerte de rastreadores y de perseguidos, teniendo tanto de estrella escondido. ¿Cuánto millón de rostros no tendrá el que nos regaló la claridad?
hace entrada en el salón de la Asamblea para comparecer ante el máximo organismo mundial. El delegado de Albania, Mehmet Shehu, le precede en el uso de la palabra. A las 3:50 de la tarde, hora de Nueva York, del día 26 de septiembre de 1960, Fidel Castro se dispone a pronunciar el histórico discurso que representa por vez primera la voz rebelde de los pueblos de América Latina. Señor presidente, señores delegados, a su señoría el delegado de los Estados Unidos, aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres en los campos de Cuba y muchas madres en Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos. Cuba no era el primer país agredido. Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley. La ley del más fuerte. Esa ley del más fuerte en virtud de la cual ha estado destruyendo la nacionalidad puertorriqueña y ha mantenido allí su dominio sobre esa isla hermana. Esa ley en virtud de la cual se apoderó del Canal de Panamá y mantiene el Canal de Panamá. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias. Desaparezca la explotación de los países por los monopolios. Y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso. Al terminar, los delegados de los pueblos no sometidos al imperialismo norteamericano se acercan al líder de la revolución para felicitarlo por tan brillante denuncia.